Mi mejor amiga creó una cuenta falsa para espiarme. Todo comenzó una noche cualquiera, revisando el celular antes de dormir, como siempre. No esperaba encontrar nada fuera de lo común, solo las típicas notificaciones de redes sociales, algún mensaje de trabajo y algún que otro meme de mis grupos de WhatsApp. Pero esa noche algo fue distinto. Un mensaje privado en Instagram de una cuenta que no conocía, @luzentresombras.22. La foto de perfil era una silueta femenina con un atardecer de fondo, muy poética. El mensaje era corto, directo. Hola, vi una historia tuya y me pareces interesante. ¿Charlamos? No era raro recibir mensajes así, especialmente desde que empecé a compartir más contenido sobre mi vida diaria. Pero había algo en ese mensaje que me llamó la atención. La cuenta tenía pocas fotos, todas estéticamente cuidadas, frases bonitas, algunas flores, paisajes. Parecía una cuenta recién creada, pero hecha con cierto esmero. Me dio curiosidad. Respondí con un simple «Hola, ¿de dónde me conoces?» Y así empezó todo. Los días siguientes hablamos casi a diario. Esta persona, que decía llamarse Lu, se mostraba comprensiva, atenta, sabía qué decir en los momentos justos, parecía conocer mis gustos, mis inseguridades, incluso mis dudas más íntimas. Me preguntaba sobre mis planes, mis amistades, lo que compartía en mis historias, me hacía sentir acompañada, y a la vez algo empezaba a inquietarme. ¿Cómo podía saber tanto sobre mí? No lo comenté con nadie. Sentía que si lo contaba, alguien diría que estaba siendo paranoica o dramática. Así que seguí hablando con ella, pero empecé a prestar más atención. Notaba patrones, las preguntas sobre cierta persona que había visto en mis historias, las indirectas sobre mi mejor amiga Clara, incluso alguna crítica velada. ¿No crees que ella te opaca un poco? Y ahí se encendió una alarma. Clara y yo éramos amigas desde la adolescencia. Siempre estuvimos para la otra, o al menos eso creía, pero en las últimas semanas noté que ella había estado más distante. Evitaba algunos planes, no comentaba mis publicaciones como antes. Pensé que solo era estrés del trabajo o cosas de la vida, pero había una coincidencia que no pude ignorar. Cada vez que Clara me dejaba de hablar por un rato, Lu aparecía. Y empecé a sospechar lo impensable. ¿Podría ser ella? ¿Podría mi mejor amiga estar espiándome bajo una cuenta falsa? No podía afirmar nada claro, pero lo necesitaba saber. A partir del momento en que la idea se instaló en mi cabeza, no pude dejar de pensar en ello. Parecía una locura. ¿Cómo iba a creer que Clara, mi mejor amiga desde hace más de 10 años, se tomara el tiempo de crear una cuenta falsa solo para espiarme? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué podría ganar con eso? Y sin embargo, cada conversación con Lu se sentía cada vez más dirigida, como si quisiera saber ciertas cosas específicas, provocar ciertas emociones. No era una charla casual como entre dos desconocidas que conectan por redes. Era más bien un interrogatorio disfrazado de interés. Pequeños detalles, cosas que había contado solo en confianza a Clara y que de alguna forma surgían en los chats con Lu. Frases como, vi que saliste con esa chica de pelo corto el viernes. ¿Es tu nueva amiga? No siempre fuiste tan impulsiva con tus decisiones, como cambiar de trabajo así, de la nada. Y lo peor era cuando Lu me hacía sentir culpable por cosas que solo Clara sabía que yo había hecho o pensado, como si me estuviera juzgando, pero sin decirlo de frente. Yo intentaba razonar conmigo misma. Me decía, tal vez era una coincidencia, tal vez Lu simplemente era muy buena observadora, pero en el fondo esa intuición que una tiene, esa vocecita que a veces ignoramos por no querer enfrentar la verdad, me gritaba que algo no estaba bien. Así que decidí hacer una prueba. Una noche, después de que Clara cancelara por tercera vez seguida una salida conmigo, publiqué una historia muy casual en Instagram,
una selfie mía frente al espejo con una frase cualquiera. Plan sorpresa esta noche. No iba a ningún lado, pero quería ver qué pasaba. Minutos después, Clara me escribió. ¿Y ese plan sorpresa? Qué raro que no me contaste nada. No respondí. Dejé el mensaje en visto. Quería ver si Lu decía algo. Y lo hizo. Exactamente 17 minutos después, Lu me envió esto. ¿Salís esta noche? ¿Con Clara? La piel se me erizó. No había mencionado el nombre de Clara. No había dado pistas de con quién iría. Pero Lu lo asumió de inmediato. Como si ella ya supiera que eso era lo lógico. Como si ella fuera Clara. Mi corazón latía con fuerza. Ya no eran suposiciones vagas. Era como si ella se delatara sola. Así que empecé a jugar el mismo juego. Decidí responder con otra indirecta, cuidadosamente elegida. No sé. Últimamente Clara está distante. Tal vez necesite nuevas amigas. Lu tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, fue con algo que me dejó helada. A veces las personas solo se sienten reemplazadas. No lo hacen por maldad, sino por miedo. Miedo. Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Miedo a qué? ¿A perderme? ¿A que yo haga nuevas amistades y ella quede atrás? Clara siempre había sido posesiva, aunque lo disfrazaba muy bien. Siempre se encargaba de estar en todo, saber con quién salía, a qué lugares iba, y si había otra persona que se me acercaba, solía descalificarla, decirme cosas como, tiene algo raro, no me da buena espina. Me sentí observada, vulnerable, traicionada, incluso sin pruebas definitivas. Decidí contárselo a alguien más. Le hablé a mi prima Camila, que siempre fue neutral y objetiva. Le mostré los mensajes. Le conté todo, incluso mis dudas más ridículas. Ella los leyó con atención y me dijo lo que yo no quería escuchar. Esta persona te conoce, y te conoce muy bien. Es como si supiera demasiado. No me sorprendería que fuera Clara. Lo que me sorprende es que no lo veas más claro. Y con eso no hubo vuelta atrás. Ahora necesitaba confirmarlo. Ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Durante días traté de convencerme de que todo podía ser una coincidencia, que quizás de alguna forma simplemente había atraído a alguien con gustos similares a los míos, pero en el fondo lo sabía. Mi instinto me gritaba que detrás de esa cuenta, de ese avatar, de esos me gusta constantes y esos comentarios disfrazados de halagos, estaba ella, Camila, mi mejor amiga. En el mismo momento en que se me ocurrió esa prueba, decidí ponerla lugar y hora a mi sorpresa falsa. Hablé de una nueva cafetería que había abierto cerca de casa, aunque en realidad solo existía en mi cabeza, y le di las señales sin decir que había antes hablado con esa supuesta amiga. En menos de media hora me respondió así. Es como los negocios, abrir uno es importante también como abrirte al amor. Pero conservarlo es el otro gran paso. Me da mucho gusto que ambos se te den a la vez. Y Lu apareció y no falló. Mis supuestos rompecabezas se integraron en una sola pieza, y esa noche, donde yo dije que iba a estar de cena, me encontré con ella, mi amiga. Tienes que decirme cómo te fue en la cena, me dijo mientras seguía sin hablarle, eliminándola. No es lo que pensabas, le respondí, enseñándole esta vez el teléfono. ¿Cómo es que lo sabes? Me dijo caída de la sorpresa. Y se fue. Y regresó al minuto con una caja de donas abiertas y dijo, «Te puedo explicar». Después de que Camila se fue, me senté en el sillón sin moverme durante horas. La caja de donas seguía ahí, intacta, como un mal chiste, como un intento de suavizar algo que ya estaba podrido por dentro. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado y en todo lo que no supe ver a tiempo. Me invadía una mezcla extraña de emociones. Enojo, tristeza, culpa. Sí, culpa.
porque una parte de mí se preguntaba si de verdad había sido tan mala amiga, para que ella sintiera la necesidad de inventarse otra identidad solo para no perderme. Pero apenas esa voz interna susurraba, otra, más clara, más racional, la callaba de inmediato. No, no fue mi culpa. Nada justificaba lo que hizo. Nada. Esa noche no dormí. En mi cabeza revivía cada conversación con la cuenta falsa, cada mensaje que me hizo sentir validada, cada palabra que ahora, bajo esta nueva luz, se sentía como una trampa disfrazada de afecto. Me sentí tonta, ingenua, vulnerable. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo pude abrirme tanto con alguien que ni siquiera existía? Y lo peor era que ella sí existía. Era Camila, mi amiga de toda la vida, la persona que conocía mis cicatrices más profundas y que las usó para acercarse a mí por la espalda. En los días siguientes, intenté seguir con mi vida. Me enfoqué en el trabajo, en retomar mis rutinas. Salí a caminar más. Dejé el celular en modo avión muchas veces solo para no tentarme con revisar mensajes o redes. No quería contacto con nadie, y mucho menos con ella. Pero el silencio también es un lugar oscuro cuando te duele algo, porque entonces es tu cabeza la que grita. Recibí 3 mensajes de Camila durante esa semana. Largos, cargados de justificaciones, de disculpas que no sonaban sinceras, sino desesperadas. Me decía que no había querido hacerme daño, que su intención no había sido manipularme, que solo quería proteger lo que teníamos, que extrañaba a la vieja nosotras. Leí cada uno con las manos temblando, pero no respondí. No podía. Porque responder significaba abrir la puerta a un posible perdón, y yo ni siquiera había terminado de procesar el dolor. Una tarde, fui a visitar a mi hermana. No habíamos hablado mucho últimamente, pero sabía que necesitaba salir de mi cabeza y hablar con alguien que no formara parte de ese círculo, alguien que no tuviera el corazón enredado en este caos. Nos sentamos en su cocina con café, y me miró en silencio un rato antes de decir: «¿Qué te pasa? Estás rara». Y entonces lo solté todo. Le conté lo de Camila, la cuenta falsa, la traición, el enfrentamiento, todo. Ella me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, me tomó la mano. «Eso que hizo tu amiga no es normal», me dijo. «Es obsesivo. Es una forma de control. Y aunque creas que tal vez lo hizo porque te quería, en realidad lo hizo por miedo, y el miedo mal gestionado lastima». Sus palabras me hicieron llorar, porque hasta ese momento yo había estado atrapada entre pensar que Camila me había traicionado por maldad o por afecto distorsionado. Pero entenderlo como un acto de miedo me dio otra perspectiva. Una dolorosa, sí, pero más clara. «¿La vas a perdonar?», me preguntó. Me quedé mirando mi taza. No lo sé. Siento que tendría que perdonarla para poder sanar, pero también siento que si lo hago, le estaría diciendo que lo que hizo no fue tan grave. Y lo fue. Me rompió la confianza desde adentro. Y eso no se remienda con un ciento. Pasaron 2 semanas más sin que volviera a verla. Yo no la buscaba. Ella no insistía. Y aunque esa distancia me daba espacio para respirar, también me hacía enfrentar la realidad de que estaba perdiendo a alguien que había sido parte fundamental de mi vida. Me encontraba recordando momentos con ella al azar, nuestras risas en el colegio, las conversaciones hasta la madrugada, las veces que me defendió sin que yo lo pidiera. ¿Era todo eso real? ¿O solo una construcción para tenerme cerca? Una noche, mientras revisaba mis notas del trabajo, volví a toparme con uno de los mensajes que la cuenta falsa me había enviado meses atrás. Lo había guardado porque en su momento me hizo llorar, por lo bien que me conocía. A veces te escondas detrás de tu sonrisa, pero yo sé cuándo estás rota por dentro. No te preocupes, no hace falta que me lo digas, yo igual me voy a quedar aquí. Y esa fue la puñalada final, porque entendí que Camila sí me conocía, profundamente, pero usó ese conocimiento para manipularme desde un disfraz. Lo que podría haber sido una conexión sincera
se convirtió en una herida innecesaria. Y así supe lo que tenía que hacer. Me tomó tiempo entender que no todas las heridas se curan con un perdón, y menos cuando ese perdón se pide con las manos aún sucias de lo que te rompió. No volví a responderle a Camila, no porque no me importara, sino porque entendí que mi silencio era lo único que me quedaba para protegerme. Ya le había dado demasiado. Mi confianza, mis secretos, mi lealtad, incluso una parte de mi identidad que ella moldeó a su gusto desde una máscara. Empecé a sanar desde el corte, no desde la costura. Bloqueé la cuenta falsa, borré nuestros chats, eliminé fotos, no por odio, sino por dignidad. Necesitaba hacer espacio para volver a encontrarme sin su sombra detrás. A veces creemos que algunas personas son pilares en nuestra vida, hasta que descubrimos que eran solo muros que no nos dejaban crecer. Una tarde, me senté frente al espejo. Me miré durante varios minutos. Vi mis ojeras, mis ojos tristes, pero también noté algo que no había visto en semanas. Una pequeña chispa de fuerza, y supe que estaba regresando. Desde ese día, comencé a escribir un diario, no para hablar de ella, sino para hablar de mí, de lo que me dolía, de lo que aprendía, de lo que quería construir sin depender de la validación de otros. Y poco a poco, empecé a rodearme de personas que me querían por lo que era, no por lo que proyectaba. Y empecé a hablar de esto en voz alta, sin vergüenza, porque entendí que muchas veces las traiciones más dolorosas vienen de quienes menos lo esperas, y que eso no te hace débil, te hace humano. Hoy ya no tengo a Camila en mi vida, y aunque hay días en que la extraño, a la amiga que creí que era, también agradezco haber abierto los ojos, porque me liberé, porque volví a mí, porque aprendí que el amor, incluso el fraternal, no se impone ni se vigila, se elige y se respeta. Si alguna vez estuviste en una situación parecida, si alguien te traicionó bajo la excusa de quererte, te lo digo desde mi experiencia, no estás sola, no estás solo. Mereces vínculos limpios, reales, honestos, y sobre todo, mereces paz. Yo elegí la mía. ¿Te gustó esta historia? Dale like, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos que van más allá del drama. Tu apoyo nos permite seguir contando historias reales, intensas y humanas como esta. Déjanos en los comentarios si alguna vez te traicionó alguien que creías tu mejor amigo o amiga. Queremos leerte.